Excelencia, muchísimas buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, Juan. Padre Juan, ¿y tú? Gracias a Dios, extraordinariamente bien y feliz de tenerle aquí con nosotros. De verdad, gracias por darse tiempo, porque aparte hoy el Sagrado Corazón, me imagino que para un obispo no debe ser para nada un día tranquilo. Bueno, sí tuvimos dos, tres eventos, pero bien, ¿no? Bueno, no dos o tres, realmente fueron dos eventos muy bonitos en una parroquia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, sí. Fui a una parroquia y después tuvimos ahorita está terminando una hora santa aquí para jóvenes también, que está siendo transmitida por la Pastoral Juvenil y muy bien, muy contento. Muy contento. No, pues de verdad que gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha vivido la cuarentena, Excelencia? Pues muy encerrado. Hombre, así hemos estado todos, no nos quedó de otra. No, pues ha sido una experiencia muy interesante, muy diferente. Han sido 3 meses de retiro. Hoy estoy cumpliendo 3 meses de ser consagrado obispo. El día de hoy estamos de festejo, así que qué bonito poder festejar aquí contigo. Me hubiera dicho, le traía un pastel, Excelencia, o algo así, por lo menos. Un segundito. Sí, claro. Oigan, pues entonces para encomendar a Monseñor, no dejemos de pedir por él, sí. Pues por lo menos un cafecito sí me tomo por usted, Excelencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Oiga, pues de verdad gracias por la invitación. Como le comenté cuando nos escribimos y nos pusimos en contacto, sí. Llevamos una semana organizando un grupo, de nuestra congregación, de los Legionarios de Cristo, y aparte consagrados y consagradas del Reino de Cristo, una semana vocacional digital, que la verdad ha sido muy edificante, por lo menos para mí como sacerdote, pues imagínese, de escuchar tantas personas que quieren esta vocación, que aman esta vocación, ha sido muy bello. Y la idea de invitarle a usted era precisamente escuchar la vocación de un sucesor de los apóstoles, que es algo que pues tiene una connotación muy particular y que, bueno, ahorita le escucharemos y que yo creo que toca el corazón de una manera muy peculiar, muy especial. Excelencia, para los que no tenemos el gusto de, bueno, yo le conozco más o menos porque sé que es aquí de Monterrey, yo vivo en Saltillo. Entonces, muy bien. Vecinos, no sabemos porque dicen que Saltillo es el patio trasero de Monterrey, pero luego los de Saltillo decimos que en realidad los saltillenses fundaron Monterrey, entonces es al revés, uno ya no sabe qué decir, pero bueno. Lo bueno es que hay que aprender a ser buenos vecinos. Hemos aprendido a ser buenos vecinos. Eso desde luego. Pero bueno, para los que no tengan el gusto de conocerle brevemente o lo que usted quiera contarnos de dónde es usted, un poquito pues lo que fue su vida al inicio y luego particularmente, ¿no? O sea, ¿cuándo fue descubrir ese llamado de Dios en su corazón? Muy bien. Bueno, pues yo soy de Monterrey, como ya lo dijiste. He vivido casi toda mi vida allá. Sí, por cuestiones de estudio he estado unos 10 años fuera, en diferentes momentos, que ahorita los iré platicando, pero básicamente yo soy originario de Monterrey, mi familia es de allá y allá viven todos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza mi vocación? Bueno, yo sigo siendo una persona normal, ¿verdad? De carne y hueso. De niño me gustaba mucho el deporte y también el comercio. Yo era comerciante desde chiquillo. Y entonces había una experiencia muy interesante. Digo que yo después de años recapitulé, ¿verdad? Que mis padres eran personas muy cercanas a la iglesia y comprometidos. De tal manera que papá, cuando nos llevaba a la escuela, yo estaba en el Instituto Americano en Monterrey, nos íbamos rezando el rosario junto con él. Y ahí me fui aprendiendo yo el rezo de los misterios del rosario de chiquito, porque la manera de acercarme a él pues era seguirle el cuento, por decirlo de una manera, y así me fui aprendiendo yo los misterios del rosario desde primero de primaria.
Y después, por las tardes, cuando yo siempre andaba acompañando a mi madre para un lado y para otro, y ella siempre en las tardes, antes de llegar de regreso a la casa, pasaba a misa a una iglesia donde anduviéramos cerca. Dame un segundito porque esto se va a quedar sin batería. Un segundito. No, ningún problema, señor. Ahí está ya. Y entonces, Perfecto. fueron dos experiencias que me marcaron. O sea, que yo no digo, yo seguía siendo un niño bastante precoz. Tuve mi primer novia en quinto de primaria, otra novia en sexto de primaria, otra novia en segundo de secundaria y otra novia en prepa también. ¡Qué barbaridad! Y muchas amigas y muchos amigos también. Y sin embargo, bueno, tenía la novia. Después ya en preparatoria, cuando yo podía manejar, me gustaba pasar por la chava que la anduviera yo tirando la onda, y entonces pasaba por ella, me la llevaba a misa, porque ese era como el gancho de caerles bien. Y también para mí era una manera de, como que era parte de mi día siempre, ¿verdad? Porque fue como algo que se me fue quedando, rezar el rosario e ir a misa. Todos los días. Todos los días. Bueno, de domingo a jueves, porque viernes y sábado pues, era fiesta. Ya sé. Viernes y sábado era fiesta, y era uno de los principales organizadores de las fiestas de los fines de semana. Yeah. Pero lo que fue tercero, secundaria, preparatoria, fue así, ¿verdad? Eran fiesta jueves en la noche o viernes y sábado, y después el domingo yo iba a misa de 7:30, me confesaba de todo lo que había hecho el fin de semana y ya podía comulgar todo el resto de la semana, ¿no? Entonces, me divertí muchísimo como joven, tanto en la preparatoria sobre todo. Y ahí creo yo que en ese ir a misa, rezar el rosario, estar cerca de Dios, sin dejar de estar cerca de mis amigos, fue como poco a poco fue cayendo en mí una inquietud, ¿verdad? ¿Y por qué no te vas al seminario? O sea, ese era como el pensamiento que se me venía a la mente, ¿no? Yo desde chiquito, pues yo creo que desde que tenía 10 años, si tú me preguntabas qué quería hacer de grande, yo te podía decir, yo quiero ser contador público, quiero estudiar una maestría, un MBA en Estados Unidos, una maestría en administración. Ya tenía yo, según yo, todo mi plan muy hecho, ¿no? Entonces, me gustaban las mujeres, había tenido novia, quería seguir teniendo novia. Y entonces, cuando se viene este pensamiento de, oye, ¿y por qué no te vas al seminario? Siempre era después de comulgar. Entonces, yo iba, rezaba el rosario, comulgaba, y después de comulgar era, ¿y por qué no te vas al seminario, no? Yo, la verdad, lo veía como un mal pensamiento, ¿verdad? Porque me cambiaba todos mis planes. Claro. Me cambiaba todos mis planes. Como yo creo que muchos lo han experimentado también, ¿no? Sí. Entonces, fue un semestre, el último semestre de prepa que estuve insistentemente, escuchaba ese llamado. Tenía miedo, la verdad, tenía miedo. Fui con el padre Ricardo Sada, que yo sé que tú debes de conocer bien. ¿Cómo no? Y él me dijo, si tienes miedo, no es de Dios. Y dije, pues eso digo yo, ¿verdad? Entonces, no era mi idea, era la de Dios, ¿verdad? Entonces, y dijo, no, si tienes miedo, eso no es de Dios, así que déjalo en paz. Yo, pues muy obediente, lo dejé en paz. Entré a carrera, entré a estudiar la contaduría, al TEC, y entré a un movimiento de retiros para jóvenes, se llama Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, MJBC. Ahorita vi ya conectados algunos de ahí de jornadas, por cierto. Sí, les he visto que le han mandado saludos, de hecho. Sí, ya ves. Entonces,
entré a jornadas y bueno, eso me mantuvo en contacto con Dios. Además de la misa, el rosario, ahora en este momento empezar a hablar de Jesús, empezar a predicarle a otros jóvenes. Y eso reavivó otra vez el sentimiento, pero esta vez cuando venía a mí este pensamiento, yo decía, es una obsesión mía, esto no es de Dios, y ya, le daba carpetazo, ¿no? Y así pasé el primer semestre de carrera, y después, en el segundo semestre, yo caí como en una, pudiéramos decirlo así, crisis, porque la verdad es que yo me sentía muy vacío, aunque seguía yendo a misa y todo, yo sentía que algo no estaba bien. Y me invitaron a irme de misiones de Semana Santa, les dije que no, porque yo estaba en crisis y no tenía nada que dar. Y cuando regresan mis amigos que habían ido de misiones, me hablan, me platican de un seminarista que había hecho milagros, que había hecho llover sobre el pueblo y había convertido a todo el pueblo y que no, era casi el Mesías bajado otra vez a la tierra. Y yo siempre he sido un poquito escéptico para las cosas extraordinarias, ¿verdad? No para la fe ni para Dios, pero sí para las cosas así demasiado extraordinarias. Y entonces un amigo me dice, oye, pues va a venir a comer a mi casa, ven a conocerlo. Y bueno, pues voy a conocer al tal seminarista milagroso, ¿no? Y era un hombre que tenía un don de palabra fenomenal. Y entonces él empezó a hablar con toda la familia, eran 7 hijos, los papás, y yo iré colado, ¿no? Ya. Y les empezó a dirigir a cada uno su palabra, como un mensaje, ¿no? No, pues una estudiaba educación y que tú como educadora, Dios te pide esto, te pide lo otro. Total, al final, a mí me saltó y no me dijo nada. Pero todo lo que él iba diciendo, interiormente era como si todas las piezas se fueran acomodando, ¿verdad? Yo le llamo, para mí, ese fue un momento del espíritu, un momento en el que todo lo que estaba confuso quedó claro y todos los miedos se disiparon. Y entonces yo me acuerdo que yo iba a misa al santuario de Fátima. Y entonces yo salí de esa casa, me fui al santuario y ese día me consagré a la Virgen de Fátima, ¿verdad? Porque porque es un momento del espíritu, un momento que ves con mucha claridad, pero con mucha claridad. Cuando yo iba a entrar, en la preparatoria, cuando yo tenía la inquietud, yo me acuerdo que yo fui con mis papás y les dije, pues ni modo, se me hace que me voy a tener que ir al seminario, pero para mí era así como triste, ¿no? De que ni modo, ¿verdad? Pues Dios se le ocurrió llamarme y me voy a tener. Y entonces, terminando prepa, mi padre me preguntó, dime con quién te quieres ir y por qué. Dijo, si te quieres ir, vete, pero dime con quién y por qué. Cuando él me hizo esa pregunta, yo en preparatoria no la quise ni responder. A mí dije, no, yo no quiero saber, que a mí nadie me había invitado, ningún sacerdote me había invitado, era más un diálogo personal. Exacto. Esta segunda vez, un año después, cuando yo tuve esta experiencia, fui con mis papás a decirles otra vez, pues ya estaba terminando mi primer año de carrera, y les dije, ahora con una actitud muy diferente, con mucho gozo y mucha paz en mi corazón, le dije, creo que lo que yo quiero en mi vida es ser sacerdote. Y papá me volvió a repetir lo mismo, dime con quién y por qué. Y ahora sí me di la tarea, porque tenía la fuerza, la gracia, la luz del Espíritu. Fui a hablar con el padre Ricardo Sada, precisamente, los legionarios. Fui a hablar con un padre del Opus Dei, padre Pablo Arce. Fui a hablar con un franciscano. Fui a hablar con un diocesano. Así fui. Y salí de hablar con un franciscano, precisamente. Y cuando salí de ahí, me quedó clarísimo que yo quería ser diocesano. Y la razón fue porque yo quería ser sacerdote en medio de la gente que me ha conocido toda mi vida. O sea, en medio de la gente, de mis amigos, de mi familia. Y esa fue mi intuición, lo que Dios me regala a mí, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser, en medio de los que me conocen, testigo de Jesucristo. Y quiero decidir
Dios, pues seguir a Jesús como Él me lo vaya planteando a mí, ¿verdad? Obviamente, bueno, y entonces yo ya tenía la decisión tomada y me dice el asesor del movimiento de jornadas de vida cristiana, me dice, Héctor, pues te queremos de coordinador, de presidente del movimiento de jornadas. Entonces digo, no, padre, a mí ya, bórreme de la lista, yo ya me voy al seminario. Y me dijo, no, te voy a poner, porque era una terna, o era una bina en este caso, y todos los jóvenes votaban a quién querían de presidente. Yo tenía apenas 8 meses en el movimiento y el otro joven tenía 4 años. Entonces dije, ya la hice, pues lo van a decir al otro, ¿no? Claro. Y entonces le dije, está bien. Entonces dijo, mira, si sales, te quedas 1 año más. Y si no sales, pues ya te vas al seminario. ¿Te imaginas cómo estaba yo en ese día en la votación, verdad? Y finalmente salí yo elegido presidente. Tuve que, entonces, bueno, pues continué con mis estudios 1 año más. Me sirvió mucho para afianzar mi llamado, ¿verdad? Para ver que no era una cuestión de unas semanas. Todo ese año lo dediqué fuertemente a evangelizar a los jóvenes y también a mis estudios. Yo seguí con la contaduría, ¿no? Terminó esos 2 semestres y yo ya no tuve que hacer ningún discernimiento y nada. Yo fui al centro vocacional y les dije, aquí está mi carta, yo quiero entrar al seminario. Todos habían hecho 3, 4 meses o 6 meses de proceso. Y yo, la verdad que mi proceso había sido 1 año, pero 1 año de una manera diferente, ¿no? Y así fue como a mis 20 años entré al seminario, ¿verdad? 20 años. Oiga, pero entonces, monseñor, usted hizo 1 año de carrera entonces. Bueno, 2 años de carrera entonces. 2 años, los 4 semestres. Nunca me salió un balance, por eso mejor me fui de padre. O sea, contaduría, ¿no? Contaduría fue contaduría. Lo que estaba. Oiga, me encantó la frase que yo creo que fue la que le hizo el discernimiento a ser diocesano. En medio de los que me conocen, ser testigo de Cristo. Es muy bello, es muy bonito. Es que fíjese que platicando con todas estas vocaciones, uno descubre cómo Dios a cada uno le llena el corazón. Claro. Y le llena el corazón precisamente para poner como una pieza de rompecabezas, entras. O sea, es algo que el lunes hablé con una consagrada y me decía, en el momento en el que yo tuve la certeza de mi vocación, fui yo. O sea, dice, encontré que fui yo en ese momento. Y eso es algo, yo creo que todo, sea la vocación que sea, religiosa de mi parte, diocesana la suya, consagrada al matrimonio, o sea, sea la vocación que sea, encuentras precisamente eso. Y es algo que no deja, a mí no me deja de asombrar todos los días que lo escucho. Y claro. Luego Sí, usted, perdón. No, adelante. No, y luego una cosa que también me gustó mucho es dónde nace la vocación. Porque muchas veces una vocación nace, no, pues yo fui a un colegio de monjitas o un colegio de, por ejemplo, yo estudié en el Cumbres de Mérida. Entonces, al tener contacto con los sacerdotes legionarios, pues me sentí muy identificado. Sí. Aunque el primero fue mi párroco. Mi párroco, la verdad, fue el primero que me ayudó. De hecho, lo considero un padre espiritual, sin duda. Pero, pues obviamente el contacto con los padres legionarios. Pero usted estuvo en el colegio americano, que en sí no es un colegio católico. De hecho, es laico, ¿no? Aunque obviamente supongo que tendrán catequesis, lo normal, ¿no? No, nada. No había nada. No había nada. Pues mira, con razón. En el Instituto Americano, en la India. Instituto Americano. Pero el elemento de su familia y los sacramentos, ¿no? Claro. El ejemplo de su papá con el rosario, su mamá con su misa diaria, que fue algo, una semillita que estuvo ahí en el corazón, que luego usted fue poco a poco replicando a lo largo de su vida, y eso, precisamente ese contacto con los sacramentos. Y yo creo que eso, pues ya es un indicador, si alguien que nos está escuchando puede decir cómo puedo discernir, pues normalmente es sacramentos
es como que lo más esencial para un discernimiento. Claro, acércate a la Eucaristía, vive en gracia y acércate a María y vas a encontrar el camino. Yo digo, el que, como acabas de decir tú, la vocación es el camino que te va a llevar a alcanzar la plenitud, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que yo me pude haber casado, digo, no fui padre porque no quisiera casarme, ¿verdad? O porque no me gustaban las mujeres, al revés, digo, me gustaban, me gustaba la idea, etcétera, pero también había un llamado de decir, bueno, sí puedo ser feliz siendo casado, pero todo lo que yo soy, todos los dones que Dios me ha dado, pudieran compartirse con mayor plenitud, lo creía yo, en el sacerdocio. Y otro podrá decir, pues yo puedo compartirme con mayor plenitud en el matrimonio, es válido, pero lo que no se vale es conformarte con menos, ¿no? O sea, así es. No se vale conformarte con bueno, ahí voy sobreviviendo, ¿no? Claro. No, porque Dios no nos llama a ser mediocres, a ser grises, ¿no? Nos llama precisamente a florecer ahí donde estemos. Bueno, pues entró al seminario, allá en Monterrey. Porque eso es una pregunta que luego me suelen hacer mucho. ¿Cuántos años de formación en el seminario ahí en Monterrey tuvo usted antes de la ordenación? En mi caso fueron 8 años y medio. 8 años y medio. Que son los, bueno, el propedéutico. Aquí en Monterrey son 2 años de propedéutico. Ok. Y después, en aquel entonces nada más eran 2 años de filosofía. Y ahorita ya son 3. Y ahorita son 3. Sí, ahorita son un poquito más. Y después, terminando la filosofía, hice un primer año de teología en Monterrey. Y después me mandaron a estudiar a la Universidad Pontificia de México, aquí en México, aquí donde estoy ahorita precisamente. Sí, donde está ahorita, sí. Y aquí estudié el bachiller teológico y la licenciatura en teología. Ok. ¿Y se ordenó? ¿Qué día se ordenó, monseñor? Y me ordené diácono el 15 de agosto del 98 y presbítero el 9 de enero del 99. El 9 de enero del 99. Así es. 99. ¿No? ¿Qué? Tengo 21 años. 21 años, eso sí, ya. Así es. Fue ayer. ¿Cómo se pasa el tiempo? Haz de cuenta que fue ayer, exactamente. Exacto. Y pues, oiga, son años, digo, no son años que pasen en automático. Eso sí es importante decirlo. Sí. Yo creo que tú lo viviste también. Son años de discernimiento, como en cualquier noviazgo, ¿verdad? No porque empiezas a ser novio de una chava, ya vas a acabar casándote, ¿no? Y no porque entres al seminario, ya vas a acabar de padre. Entonces, fueron años muy bellos, de muchas alegrías, también de muchas luchas personales y espirituales. Como al 4.º año en el seminario fue mi primer crisis fuerte. Yo me acuerdo que no podía ni decir el Padre Nuestro. Había una dificultad muy fuerte a creer todo lo que yo siempre había creído, ¿no? Como que en filosofía todo lo pones en crisis. Bueno, pues en filosofía caí en esa crisis. Mi director espiritual, la oración, la perseverancia, me hicieron mantenerme. Yo me acuerdo que dije, cuando yo estaba en el 4.º año, que estaba así en esa crisis, mi frase fue: si yo entré convencido de lo que yo quería, me tengo que salir convencido de lo que quiero ir a hacer. No puedo salirme nada más porque no estoy a gusto aquí, ¿no? Uh-huh. Y pues no, todavía no encuentro como la razón para salirme, ¿verdad? Oiga, ya le hicieron obispo, ya no hay nada que hacer, monseñor, o sea que nada. No lo digo, pero pues allá después encontré muchas razones por las cuales sí quedarme y Dios fue mostrándome y yo creo que purificando mucho, que esa es mi otra experiencia de purificar mi imagen de Jesús, o sea, mi imagen de sacerdocio, como que yo tenía una idea de lo que era ser sacerdote, pero en el contacto con la iglesia, en el contacto en los retiros espirituales, en el contacto con mis propias luchas y con la palabra de Dios, pues me fui dando cuenta que por lo que yo pensé que Dios quería era un poco diferente y me mostró un sacerdocio mucho más cercano a la gente, mucho más cercano a los necesitados, mucho más sensible
hacia los más necesitados. Y bueno, pues así fue como él me lo fue planteando. Al final, después de 30 días de ejercicios, hice los ignacianos de 30 días en silencio. Y de ahí sale mi frase, que aparece después en muchos lados que escribo yo, que es: por tu pueblo, para tu gloria, siempre tuyo, Señor. Y por tu pueblo, porque es por los cuales yo me consagro, para gloria de Dios, porque no es para mí gloria, es para gloria de Dios, y siempre, siempre de la mano de Él, o sea, siempre perteneciendo a Él, ¿no? Son 3 experiencias, cada una de estas frases, que yo forjé durante mi formación y que me han guiado en todo mi sacerdocio, ¿no? Fíjese que es una cosa que luego suelen decirnos mucho, ¿no? Porque al vernos ya con el distintivo como padres, pues nos ponen en una palestra de perfección y de que siempre estamos bien y de que no pasa nada. Y luego precisamente conocer las historias de cada uno de nosotros, yo creo que nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? Que Dios no llama a los perfectos, ¿no? Dios llama no, para nada. No. Dios llama a gente rota, ¿no? Y gente que luego Él mismo, como buen médico, como buen amigo, y hoy que estamos celebrando las fiestas del Sagrado Corazón, creo que es más evidente en ese sentido, Claro. va no solo reparando, sino precisamente, por lo menos es mi experiencia de sacerdote, estoy seguro que la suya todavía más, de tus propias miserias te vas convirtiendo en un instrumento mucho más fuerte de Dios. Y de misericordia. Porque tu misericordia te llega, te toca a ti de una manera que cuando el otro llega con su corazón malherido, tú ya sabes lo que esa persona está sintiendo y puedes tocarlo y ser una caricia de Dios para ella, ¿no? Eso es algo, yo es de las cosas que más disfruto de mi sacerdocio. Por ejemplo, Claro. la confesión, yo la disfruto Claro. muchísimo por eso, ¿no? Es algo Claro. muy, muy, muy bello, muy profundo, la verdad. Así es, ¿no? Y yo lo que he visto en lo personal es que conforme más enfrento y acepto mi humanidad, y una humanidad, como tú dices, pues no perfecta, ¿verdad? Con sus limitaciones, ¿verdad? Y con sus traumas, si lo quieres ver de esa manera. Conforme más lo reconoces y lo aceptas, dejas que su gracia sea la protagonista de tu ministerio, ¿no? Y es bellísimo, bellísimo, bellísimo hacerlo. Definitivo. Oiga, y hablando de experiencias, si quiere, una experiencia de su sacerdocio que siente, hace algo muy concreto que le ha marcado en su sacerdocio. ¿Alguna experiencia que usted nos pueda contar? Si es que hay una, así. Sí, Porque no, luego hay tengo varias. Estoy pensando, mira, la primera, más fuerte de todas, y creo yo con la que Dios pone el cimiento de gran parte de mi sacerdocio, cuando yo tenía 3 meses de ordenado. Bueno, yo me ordené 8 meses antes que mi generación porque mi padre ya tenía cáncer y estaba ya delicado. Y entonces mi director espiritual, cuando yo me ordené diácono, se acercó conmigo y me dijo: tu papá no va a llegar, no va a ser un año más. Pide que te ordenen antes. Yo veía bien a mi papá cuando me ordené diácono. Digo, ya estaba enfermo, pero bien. Vamos, pero fue una voz profética de mi director espiritual porque, bueno, yo le hice caso, me ordenaron, hubo una fecha antes, gracias a Dios, me ordenan. Y a los 3 meses fallece papá. Pero a mí me toca estar celebrando la misa con él mientras fallece. O sea, ya en sus últimos momentos, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, poder ofrecer la vida de mi padre con mi ministerio sacerdotal fue para mí un significado fuertísimo, ¿no? Poder oficiar la misa, fue en Semana Santa, era mi primera Semana Santa, con todo el significado de la muerte y resurrección de Cristo,
pues para mí me marcó muchísimo de cómo los sacramentos, la liturgia, la palabra, la experiencia que se tiene de parte de la iglesia, o sea, la vivencia eclesial y la experiencia histórica que se está viviendo en cada momento, todo es iluminado, todo es parte de un entramado, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho a amar la Eucaristía más de lo que ya la amaba, y amar celebrarla, ¿no? Celebrarla con sentido para la gente. Esa es una que me marcó fuertemente. Otra, cuando yo fui encargado de pastoral juvenil, fui el director de la pastoral juvenil diocesana de Monterrey. Y entonces un día llegó un expandillero, un chavo banda, que ya había sido regenerado por una hermana religiosa, la Madre Guille, y lo habían corrido de su trabajo. Yo lo había visto trabajar en las calles y era muy buen evangelizador, pero pues tenía que trabajar, tenía 2 hijos, él ya se había casado, tenía 2 hijos, etc. Entonces llega y me dice, padre, pues me corrieron de mi último trabajo, ayúdame a conseguir trabajo. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije, tu trabajo va a ser evangelizar pandilleros. Yo te voy a conseguir un sueldo, te voy a conseguir seguro, porque tenía hijos, necesitaba el seguro, claro, etc. Vamos a hacer una asociación y vamos a empezar a hacer esto de manera profesional. A los 2, 3 días llega un ingeniero industrial del TEC y me dice, padre, me quedé sin trabajo. Y le dije, pues tú, como ingeniero, porque ya que tienes la experiencia de sistematizar, te vas a ir con el pandillero a las calles. Vas a ver lo que hace y me vas a hacer un programa de cómo se rehabilitan pandilleros. Y así, yo me iba a las calles con ellos en las noches, y terminamos haciendo una fundación que se llama Raza Nueva en Cristo, es una AC, y ahorita es el principal programa de rehabilitación o de evangelización de pandilleros en Monterrey, que ya lo pude pasar a la arquidiócesis puso ya, yo estuve 8 años, ¿no? Estuve como 8 años con ellos, y ya después se lo entregué al arzobispo, porque yo ya tenía otro trabajo, otra responsabilidad, y ha sido para mí un motivo de mucha gratitud a Dios, haber sido instrumento de Dios para dejar esa semilla que ha hecho muchísimo bien, porque era un programa que vas a es un programa, vas a las esquinas, hablas con ellos, entablas una relación, les hablas de Jesús, te los llevas de retiro, estrujas un poco su vida para que quieran cambiar. Y el programa se compromete a que si ellos quieren estudiar, meterlos a una escuela, o si ellos quieren trabajar, lograr que les den trabajo, ¿no? Reintegrarlos o reinsertarlos en la sociedad, sí. Entonces, ha sacado a muchísima gente de la calle y los ha convertido en... Uno de mis mayores orgullos, uno que era, pues, distribuidor de droga, ¿verdad? Que después de muchos años y mucho batallar con él, pero al final tenía familia y terminó como dueño de un Oxxo. Okay. ¿Verdad? Entonces, fueron momentos muy bonitos, Como formador, fui 8 años formador en el seminario de Monterrey. Y también acompañar a los futuros sacerdotes. Yo estaba en teología, era el encargado de la disciplina, pero también de todas las pláticas de formación humana. Acompañar y ver el día de hoy 8 generaciones de sacerdotes que de alguna manera un granito de arena pudimos poner ahí, pues son cosas que pues de agradecer, ¿verdad? Y no sé si ya después, bueno, después te puedo seguir platicando más, porque ya de párroco también muchísimas. Pero ha sido muy amplio el abanico de su labor sacerdotal, porque, o sea, formador del seminario, en la pastoral juvenil, o sea, qué increíble, padre, porque a mí, yo siempre digo que un sacerdote es una ventana al cielo, o sea, y un sacerdote que vive bien su sacerdocio, pues es una presencia de Dios, ¿no? Y
ya solo con esa fundación, tantas personas que usted directamente y luego indirectamente que Dios, porque luego Dios hace lo que le da la gana, Claro. Llegará, pues qué bendición. La verdad es que esa frase de San Juan Pablo II vivimos un tiempo bellísimo para ser sacerdote, ¿no? Un tiempo muy, muy bueno para ser sacerdote, no cabe duda que es así. Claro. Pero, Monseñor, ahorita pues, nos dice, está recién salidito del horno de su ordenación como obispo. Yo no sé decirle una experiencia porque supongo que pues a lo mejor no ha tenido tantas, pero esta va a ser una curiosidad mía como sacerdote. La ordenación episcopal. O sea, cuando usted le dicen, usted es un sucesor de los apóstoles, ¿qué le lleva en el corazón cuando le dicen a alguien algo así a usted como obispo ahorita? Bueno, mira, te quiero platicar un poquito de cómo fue la experiencia de ser llamado. Bueno, porque ¿te acuerdas que te decía que mi vocación sacerdotal nace en el santuario y parroquia de Nuestra Señora de Fátima? Sí. Bueno, cuando fui llamado al episcopado, yo era el párroco de ese santuario. Es que si uno sigue pensando en las coincidencias es porque está ciego, o sea, no puede ser. Entonces, no, ya no me quiero acercar a ese santuario porque quién sabe qué me va a hacer. El primer papa mexicano, Monseñor, a este paso. No. Mira, yo era muy, muy feliz siendo párroco. En mis últimos 3 años fui párroco. Bueno, después de ser formador me fui a hacer un doctorado en Roma, un doctorado en eclesiología, en teología dogmática, en eclesiología. Y después regresé y fui 3 años párroco, de 2 parroquias bellísimas. Una en San Nicolás de los Garza, en San Jorge Mártir, donde conocieron pues, mis primicias como párroco, ¿verdad? Y después en Fátima, en Nuestra Señora de Fátima, donde pasé pues muy rápido porque fueron 7 meses, pero también un lugar muy bello porque para mí era regresar pues, a donde había iniciado mi vocación, ¿verdad? Claro. Y mi parroquia donde yo ahí iba a misa todos los días, entonces pues, estar después presidiendo ahí, olvídate, era... Sí. Entonces, yo vivía un momento muy pleno en mi sacerdocio, muy, muy pleno. Yo sí le podía decir a Dios, si para esto me llamaste, con esto me quedo el resto de mi vida, ¿no? Lo que tú quieras. Cuando me dicen, me llaman a venir a la anunciatura, a recibir el llamado, la verdad es que primero fue una experiencia de desprendimiento, te puedo decir hasta de luto un poco, ¿no? Ya, pues sí. Porque ya no voy a poder hacer esto que me encanta tanto, que es presidir una comunidad, ¿verdad? Ser el padre de una comunidad. Por un lado, es la experiencia de desprendimiento, ¿no? Desprendimiento inclusive de la ciudad también, porque me cambian de ciudad, ¿verdad? No, y que había sido la razón de su vocación aparte, ¿no? O sea, en medio de los que me conocen ser testigo de Cristo, justamente. Claro. Entonces, fue una experiencia puedo decirlo, de desprendimiento fuerte, que me costó mucha oración frente al Santísimo, y nunca negándolo, nunca reclamándolo ni nada, pero sí diciendo, pues me está costando soltar esto, ¿no? Sí. Y por el otro lado, como tú lo acabas de decir, gratitud a Dios porque lleva esta vocación pues a la plenitud, porque la plenitud del ministerio ordenado pues está en los sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces, una experiencia de mucha gratitud a Dios, de hacerme su instrumento para ser servidor de los servidores, porque todos los sacerdotes son servidores y nosotros somos sus servidores, ¿verdad? Entonces, mi
mi convicción es esta: Dios nunca me ha llamado y la iglesia nunca me ha puesto en un lugar que no me ayude a servir y a crecer. ¿Verdad? Entonces, bueno, aunque por más que me haya dolido desprenderme de experiencias tan gratas en las que estaba viviendo, estoy convencido por la fe que este será una manera de servir más plenamente y de crecer como persona y como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues así ha sido un poquito de estas dos experiencias que no son contradictorias, son necesarias. Las tienes que, no es como que, no me importa lo que estaba haciendo, qué padre que me hicieron obispo. No, sí me importa lo que estaba haciendo y sí me implicó un desprendimiento, pero también veo con gozo y con esperanza que podré, con el favor de Dios y su ayuda, pues ser un instrumento de su gracia, ¿no? Para la comunión. Y más o menos así. No, pues como le dijo nuestro Señor a Pedro, ¿no? Cuando, bueno, viejo no, porque usted todavía es muy joven, pero te llevarán a donde no quieras, ¿no? Que le decía a San Pedro, pero como usted dijo, a fin de cuentas es, híjole, no quiero decir porque es su frase, pero para gloria de Dios, ¿no? Que para mí eso sí para gloria de Dios. Excelencia, bueno, ya también nos queda todavía un poquito de tiempo, pero la verdad es que yo creo que ya todos los que hemos escuchado, primero nos llevamos, por lo menos yo, una maravilla muy grande de la obra de Dios, en concreto en usted. Gracias. Y eso también, pues lo aplicas tú a tu propia vida, ¿no? A tener los ojos del corazón más abiertos para ir descubriendo precisamente cómo Dios obra en nuestro, ¿no? Nos sale de detrás de la esquina y va obrando nuestro corazón. Muchos de los que nos escuchan son jóvenes también que están aquí, no solo de aquí de México, de hecho de varios lugares, acabo de ver de Argentina, de Guatemala, que les saludamos. Según su propia experiencia, aunque algo ha dicho, pero consejos para un buen discernimiento y a lo mejor un ánimo ante, a lo mejor sentir que me falta algo en mi vida, a lo mejor es una vida consagrada. ¿Usted qué diría al respecto? Bueno, mi primera recomendación es, como lo dije hace ratito, no se conformen con una vida a medias. No se vale. Digo, somos únicos y irrepetibles. Dios nos ha hecho sus hijos a cada uno de manera personal y única. Y para cada uno Dios tiene un sueño, ¿verdad? De que seamos plenos. Y no plenos como lo fue el otro, sino porque somos únicos y irrepetibles, ¿verdad? Entonces, lo primero es no se conformen con una vida a medias. Atrévanse a vivirla y vivirla en plenitud. Ese sería mi primer consejo. O sea, que no se dejen llevar nada más por el tren de los años, de que tengo que estudiar y tengo que casarme. No, cuestiónate qué es lo que realmente te hace feliz. Eso es lo primero. Lo segundo que yo les diría es una frase que me encanta de Juan Pablo II: no le tengan miedo a Cristo, ¿verdad? Él jamás va a defraudar. Él jamás te va a llevar por un camino que no te lleve a la felicidad. Te va a llevar por caminos que cuestan, de eso no hay la menor duda, porque sí cuestan los caminos del Señor, pero son caminos de plenitud. Nunca nos van a llevar por Dios por un camino que no nos lleve a la plenitud, ¿verdad? Entonces, lo segundo es, abrácense de Cristo, abran su corazón a Él. Como lo decía ahorita, para mí hay 3 pilares. Mencioné 2, me faltó el tercero, pero lo digo ahorita, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios, la Eucaristía y el rosario. Si tienes esas 3 cosas en tu vida, en la vocación que acabes, vas a acabar pleno, porque vas con Dios. Como un discípulo que escucha, ¿no? Y como un discípulo que se deja acompañar por María. Entonces, ese sería el segundo. Y ahorita, especialmente a los jóvenes de hoy, tienen demasiadas opciones a través de los medios de comunicación, que después terminan confundiendo, es más, hasta como
generando una náusea, ¿no? Es que son tantas, tú le pones ahí la palabra que tú quieras y van a salir 20 verdades diferentes. Le pones Jesucristo y desde cosas muy buenas hasta cosas terribles van a salir en el internet, ¿verdad? Entonces, déjense guiar, no por el internet, sino por las personas que han vivido, que son testigos de Jesús, testigos de vidas plenas, ¿no? No estoy hablando de sacerdotes nada más, de sacerdotes, de consagrados, de tus papás, de otro joven, o sea, no es el internet el que les va a dar las respuestas, son las personas. Si usamos los medios, yo también uso mucho los medios, tú lo sabes, pero no es el medio, es la persona que está detrás lo importante, ¿verdad? Entonces, no se dejen engañar. No se dejen engañar por verdad, por cualquier verdad, por verdades contadas por quién sabe quién, ¿verdad? Sino conozcan a las personas, porque a través de las personas Dios nos habla. No tengan ni la menor duda. Yo creo que esa es así como una vacuna en contra de esta multiplicidad de verdades que de repente nos confunden o los tienen muy confundidos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, sí, no cabe duda. Y luego eso también va a ayudar en el contacto con las personas, precisamente también aprovechar estos medios que tenemos delante, ¿no? Definitivamente. Claro. Bueno, Excelencia, antes de terminar, es algo que he hecho últimamente que quisiera, preguntas muy breves, si usted dice, es una respuesta muy rápida que nos da una pincelada de quién es Monseñor Héctor Mario. Muy bien. ¿Cuál es su libro favorito? Si es que tiene uno. Es que sí, es muy difícil. No, sí lo tengo. Se llama Amor Incondicional y es de John Powell, un jesuita de Estados Unidos. Sí, es un libro muy chiquito, sí, pero que toca el corazón de una manera muy especial. Te iba a decir la Biblia, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, no, pero se entiende obviamente. Fíjese que de él no he leído, de John Powell he leído varios, pero ese no lo he leído de él. ¿Por qué tengo miedo a amar? Es otro, pero el de Amor Incondicional, buenísimo. ¿Cuál es su hobby? O sea, cuando Monseñor Héctor va a descansar, ¿qué es lo que hace? Leer. Leer mucho, ok. Leer. Uh-huh. ¿Su santo preferido? San José. ¿Y su oración preferida? El Padre Nuestro. Y último, le digo una palabra y usted me dice la primera palabra que se le viene a la mente. Oración. Diálogo. Iglesia. Comunión. Coronavirus. Oportunidad. Amor. Todo. Vocación. Felicidad. Dios. Pertenencia. Bien. Qué interesante este último. Monseñor, le agradezco de todo corazón, de verdad, que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de abrirnos su corazón, porque sí, cuando una persona está llena de Dios, eso es lo que sale. O sea, digo, pues es evidente que yo le mando las preguntas porque usted sabe lo que le voy a preguntar. Digo, yo creo que nadie que nos ve sabe que no es así, pero lo que usted dice es así, o sea, sale del corazón. Le agradezco mucho su testimonio. Cuente de corazón con nuestras oraciones. De verdad, lo hubiera traído el pastel para felicitarlo por 3 meses. Pero mire, digo, todavía no me he despedido de la Virgen antes de descansar. Cuente con un recuerdo a ella. Encomiéndame a ella. Y solemos acabar estos cafés con la bendición y pues qué lujo que nos lo pueda dar usted si le parece bien, Monseñor. Claro que sí. Bueno, pues primero, muchas gracias, Padre Juan, por esta iniciativa, por este espacio de poder acercarme un poquito a los jóvenes. Es siempre para mí el público es más especial con el que yo puedo estar, ¿verdad? Yo creo que es de los amores más grandes míos, es los jóvenes. En cada parroquia que he estado, han sido para mí mi prioridad. Yo creo que ellos, y cualquiera te lo podrá decir que ha estado conmigo. Y qué bueno que me dejas acercarme un poquito a ellos, ¿verdad? Así que
Con mucho gusto les doy la bendición final. Y les voy a pedir a todos que en la noche, así como lo va a hacer el Padre Juan, recen un Ave María, Nuestra Madre Santísima, y pídanle que se acuerde de mí. Claro que sí, Señor, cuente con ello. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Señor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Excelencia, de nuevo, muchísimas gracias de todo corazón. Y lo que se le ofrezca, de verdad que aquí estamos. También cuenta con sus oraciones y pues mucho ánimo, Excelencia, con esta nueva misión que el Señor le encargue. Gracias, Juan. Que Dios te bendiga. Dios me lo bendiga mucho, Excelencia. Saludos a todos los que estuvieron con nosotros. Y gracias a todos. Y nos vemos aquí, los que ven estos cafés. Para el siguiente martes, Dios mediante, nos vemos en nuestro siguiente café. Bueno, voy a hacer un anuncio de... Claro que sí, Los lunes yo tengo también un diálogo de fe en el que me siento a responder la pregunta que quieran. Siempre y cuando me la sepas la respuesta. Pero... Gracias. Aquí en Instagram, Excelencia. Ahorita estoy en Facebook, la próxima vez voy a estar en Instagram, pero en Facebook, Mons Héctor Pérez, me encuentran fácilmente. Y aquí en Mons Héctor Pérez en mi Instagram, están ligados uno y el otro. Sí, está igual. Perfecto, pues para que sí, porque va a ser muy interesante. Si ya con este diálogo salimos tan enriquecidos, sí, seguramente ayudará mucho. Bueno, mi reto es contestar cuanta pregunta me hagan. Así que Dios me ilumina para hacerlo. Por ahí los espero. Claro que sí, Excelencia, claro que sí. No dejen de seguir también a Monseñor, que ya ven todo lo bueno que eres. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.